Eh, para los que se preguntan qué estudié, bueno, yo estudié ingeniería, o sea, entré a estudiar ingeniería comercial, un poco por ignorancia, típico que a los eh, 11 años, ¿no? A los 18 años uno no sabe mucho qué estudiar, entonces fue como un poco capena nene tú, ya saliste tú, y al final terminé cambiándome a ingeniería civil, un poco echando de menos la matemática. Al final siempre ha sido un poco el tema de que quiero siempre estar ligado como a cosas que tengan relación con la matemática, pero resulta que un poco por casualidad y quizás por necesidad terminé trabajando como data scientist hace ya un tiempo. Siempre he pensado que debía estudiar quizás informática porque, no sé, como que me gusta mucho el tema de la programación sobre todo, y el diseño de software igual es algo que me llama la atención, a pesar de que no sé nada, pero es algo que me gusta bastante. Bueno, el tema es que llevo aproximadamente 5 años trabajando como data scientist. Tuve un poco la fortuna de entrar a una empresa en la que teníamos un programa bien intensivo de 3 meses, casi como ir a la U, en la que un poco nos formaron para, para eh, acerca de todas las técnicas, metodologías y especialmente uso de software para lidiar con datos, que hoy en día es bastante importante porque la cantidad de datos con la que uno lidia normalmente es grande. Me gustan los memes, van a entender un poquito más por qué. Y una cosa que siempre digo, yo no me considero un experto en temas de data science, y creo que sería injusto decirlo porque la ciencia de datos por sí sola es un rubro que es muy nuevo, digamos, en, en Chile en particular. Por lo tanto, considerarse un experto, sí, es como un poco complicado. Entonces, yo en verdad lo que les vengo a contar ahora es como lo que he visto y un poco mi experiencia de por qué también creo que esta cosa está haciendo un boom y le está yendo tan bien. ¿Ya? No sé si se han dado hoy en día cuenta que uno, por ejemplo, entra a LinkedIn y, y todo el mundo como que se llama Data Scientist. A mí me llama la atención. He visto, por ejemplo, perfiles de, no sé, jefe de logística y Data Scientist. O subgerente de relaciones de recursos humanos y Data Scientist. Incluso, por ejemplo, el otro día vi un abogado y Data Scientist. Lo cual no me parece para nada malo, no veo que sea un problema. El tema es que hay un boom. Todo el mundo, de alguna u otra manera, quiere acreditarse como un data scientist, porque parece que está haciendo algo como bastante importante. Eh, y además pasa de que, si también entramos a LinkedIn, muchas personas están tratando de reclutar data scientists. Las ofertas de empleo son bastante numerosas, son llamativas, están empezando a ofrecer buenas oportunidades de trabajo en empresas de renombre, con un sueldo decente o bastante bueno. Entonces, en verdad, pasa de que hoy en día la ciencia de datos está siendo demasiado buscada. Una cosa chistosa que me pasó justo esta semana es que eh, me llamaron de dos empresas porque estaban pensando en armar su equipo de data science. Y yo les pregunté, ya, ¿y qué tienen pensado? ¿Cuáles, o sea, han trabajado en esto antes? ¿O cuál es la idea de abrir un equipo de data science? Y la respuesta que me dieron, las dos fueron un poco distintas, pero más o menos apuntaban a lo mismo. Y era, no, es que queremos tener data science porque no tenemos. Y hay que hacer algo, porque es importante tener un equipo de ciencia de datos. Entonces, chao. Si estás interesado en trabajar con nosotros, porque para nosotros nos interesa ofrecer la ciencia de datos como un producto, básicamente, un servicio. Entonces, no voy a entrar a juzgar esa idea, pero el punto es que hoy en día todas las empresas se quieren subir como al trencito de la ciencia de datos. ¿Ya? Entonces, para un poco entrar en materia, ¿qué es la ciencia de datos? Eh, la ciencia de datos es un campo interdisciplinario que básicamente está mezclando métodos científicos, procesos, sistemas, con el fin último de extraer conocimiento. Ahora,
ese conocimiento no es extraerlo de cualquier parte o generarlo por generación espontánea, sino que extraerlo desde los datos y desde los datos en sus distintas formas. ¿Ya? Voy al tiro a definir lo que es un dato, pero básicamente la ciencia de datos se afirma en campos como la estadística, la minería de datos, el aprendizaje automático y la analítica predictiva. ¿Ya? Vendría a ser, por decirlo de alguna manera, una mezcla entre la informática, eh, un poco la parte más académica de las matemáticas y la estadística, pero también una parte más ligada también a la industria, ¿cierto? Que tiene que ver con el conocimiento del negocio. Por lo tanto, un data scientist integral debiera siempre contemplar estos tres aspectos para poder hacer su pega lo mejor posible. ¿Ya? Entonces, si en verdad lo que ustedes o lo que una empresa está buscando es utilizar sus datos o sacar ventaja de sus datos y además agregarle o darle valor a su negocio, entonces probablemente un data scientist es como la solución más correcta, como más apropiada para resolver dicho problema. ¿Ya? Eh, Hoy en día, eh, podemos decir que cuando hablamos de datos, generalmente se nos viene a la cabeza una base de datos, una tabla, incluso una planilla Excel, entonces donde yo tengo anotadito información de mi interés. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, una empresa que se dedica a vender, probablemente voy a tener muy anotado cuáles son mis clientes, cuáles son mis proveedores, cuáles son las transacciones que yo realizo hacia mis clientes o las compras que yo realizo con mis proveedores. Y un poco estamos acostumbrados y yo diría que donde más campo hay hoy en día para trabajar es donde nosotros tenemos base de datos, información tabular que queremos explotar, que queremos ver si podemos encontrar algo importante que nos ayude a darle valor a la empresa, ¿ya? Eh, pero resulta de que hoy en día, en verdad, todo es un dato, ¿ya? De todo nosotros podemos extraer información. Por ejemplo, tenemos imágenes, ¿cierto? Justo el otro día yo soy de Viña, no les conté, pero yo el otro día tuve que ir a Santiago y me sacaron un parte por esta camarita por foto, ¿cierto? Entonces, no sé si usaron técnicas de Data Analytics, pero resulta que estaba una foto de la patente de mi auto porque me metí por Santa Rosa en una vía que era exclusiva de buses, no tenía idea. Y claro, entonces a partir de la información que ellos pudieron recopilar de la foto, me enviaron el parte y de hecho llegó directo a la puerta de mi casa. ¿Ya? Eh, o por ejemplo, hoy que está tan de moda el tema del análisis de video. A lo mejor no lo han escuchado como el análisis de videos, pero por ejemplo, hoy en día, si ustedes van a un mall grande en Santiago, se van a dar cuenta que en las puertas siempre ahora hay una camarita gigante con una pantalla gigante en la que aparece un cuadradito al lado de uno, detectándolo y aparte le coloca la temperatura. ¿Ya? Entonces, eso increíblemente lo que está haciendo es sacar datos, sacar información desde la filmación que está haciendo en tiempo real y a partir de eso está generando alguna conclusión, que en este caso es entregarnos una temperatura y dependiendo de la temperatura nos puede incluso restringir el paso al mall porque podemos ser posible contagio de COVID, ¿cierto? Eh, o ya un poco más para la risa, pero audios que hoy en día también podemos rescatar información de audio, ¿cierto? Hoy en día sabemos que los audios pueden tener información y pueden funar a mucha gente, ¿cierto? Como los chiquillos en la fiesta en Cachagua, ¿cierto? El Pancho Correa con la Isi Reineke. Entonces, es como hoy en día todo lo que nosotros utilizamos es potencialmente un dato y podemos recuperar información y utilizar esa información para nuestra conveniencia, ¿ya? Entonces, al final termina pasando de que todos son datos, o todo es un dato, y la data está en todas partes. O sea, ¿verdad? Mire a donde tú mires, te vas a encontrar con datos. Podríamos decir al final que los datos un poco son la interfaz o el puente entre la realidad y nosotros. O sea, al final, ¿cómo yo me entero de lo que pasa a nivel mundial? A través de los datos que se proyectan en la noticia o en el diario. Como yo, por ejemplo, entiendo que mañana tengo que salir en short porque va a hacer calor y no con paraguas porque va a llover.
a través de datos. Esos datos, ¿cierto? Ayudan probablemente a las personas que están trabajando detrás a hacer un simple análisis y sacar conclusiones solamente por lo que ellos están viendo, o otras veces generar eh, estrategias más avanzadas como el desarrollo de un modelo predictivo que a partir de los datos pueda, por ejemplo, aprender algo que sea de interés. ¿Ya? Eso está muy de moda hoy en día. Entonces, una cosa que me gustaría que queremos responder hoy en día, ¿verdad? O en el webinar de hoy, es por qué es tan importante un científico de datos. Y yo creo que un gran culpable del hecho de que todos quieren subirse a este trencito de la ciencia de datos es porque en el 2012 el Harvard Business Review declaró que los data scientists eran el trabajo más sexy del siglo. La verdad, no tengo idea qué significa hacer el trabajo más sexy. No sé a qué se refiere, pero obviamente esto generó mucho hype, mucha expectación dentro de lo que esto pasaba y obviamente no solo acá en Chile, sino que en todo el mundo a distintos niveles se ha estado masificando el tema porque los datos no son difíciles de conseguir y están en todas partes. ¿Ya? Un poco para contribuir a este hype, hay una frase que a veces es un poco inapropiada, pero a mí me gusta mucho porque dice que la ciencia de datos es como el sexo adolescente. Dice, todos hablan de él, nadie realmente sabe cómo se hace, todos piensan que el resto lo está haciendo, entonces todos dicen que ellos también lo están haciendo. Entonces pasa de que eh, eh, hoy en día no me puedo quedar atrás. Si me quedo atrás es como que ya no puedo hacer competencia con las empresas de vanguardia. Si yo me considero una empresa de vanguardia, entonces tengo que estar utilizando o explotando o extrayendo valor de los datos que pudiera tener. De hecho, existen hasta certificaciones para ver un poco qué tan orientado a los datos soy. Consultoras que se dedican a medir esto. Entonces, hoy en día, obviamente, si tú dices, oh, no, es que todas las decisiones yo las tomo a partir de los datos, eres como, oh, qué bacán, espectacular, está a la vanguardia. Y cuando no lo haces, obviamente estás quedando atrás. Entonces, por eso es súper importante de que en verdad, independiente si yo quiero ser data scientist o no, siempre tengo que estar por lo menos al tanto de lo que está pasando con este campo, porque es algo que está sonando en todas partes. Y lo último que me gusta mostrar para poder explicar también el hype que ocurre hoy en día es el tema de algunos eventos que se han ido dando a través de los últimos años que un poco han generado también toda esta expectación. Eh, Hoy en día yo creo que todo el mundo conoce a Netflix, ¿cierto? Pero probablemente en el 2009, por lo menos acá en Chile, yo creo que muy poca gente o nadie conocía a Netflix. Para los que no sepan, Netflix era una empresa de arriendos de DVD y un poco era competencia del fallecido Blockbuster, ¿cierto? Entonces en el 2009 ellos se le ocurrió un poco innovar en temas de vanguardia diciendo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos bastantes datos y tenemos un modelo que nos recomienda qué películas, perdón, un modelo que predice o que nos indica cuáles las películas que nosotros tenemos que recomendar a nuestros clientes, lo que se llama un modelo de recomendación. Entonces, ellos crearon el Netflix Grand Prize, que era una competencia de modelamiento que se hizo en ese año, en el cual le ofrecieron $1 millón al equipo que fuera capaz de superar los resultados que ellos ya tenían en al menos un 10%. Entonces, obviamente, en ese momento, de hecho, los resultados no fueron tan adelantadores. O sea, si bien se logró el propósito de superar esta métrica, el modelo que ganó era tan complicado que al final terminó por no implementarse en ese momento. Pero hoy en día podemos ver a lo que ha llegado Netflix. O sea, a pesar de que quizás ese modelo no dio resultado, el hecho de que ellos han estado, es una empresa tecnológica que está basada siempre en la extracción y la toma de decisiones a través de datos, ha logrado que hoy en día Netflix sea la compañía de streaming más grande del mundo. O sea, y por lejos, o sea, Amazon Prime no tiene mucho que hacer, HBO, Disney Plus que están partiendo, no, la verdad es que no son competencia todavía.
A eso sumémosle que otra empresa que hoy en día también es famosísima, que ya en 2011 también era famosa, pero piensen que no tenía tampoco tanta vida, ya tenía ahí unos 10, 12 años, eh, era Google Brain, perdón, es Google, que inició el proyecto Google Brain, el cual era un área dedicada a la investigación del trabajo con inteligencia artificial. A lo mejor no habla directamente de los datos, pero las inteligencias artificiales básicamente son entidades que aprenden de los datos y Google en verdad tenía muchos. Entonces, este proyecto partió por un investigador de Google llamado Jeff Dean y por el profesor de Stanford Andrew Ng, que es muy conocido como de los gurús hoy día de la inteligencia artificial. Y ellos en verdad fueron los pioneros en la investigación dedicada, pagada, full time de la inteligencia artificial. Entonces, algunas cosas que, por ejemplo, se han desarrollado hoy son cosas como que nosotros utilizamos a diario, como Google Translate, es un producto que en verdad nació de la investigación de redes neuronales en ese proyecto, y también otras cosas que vamos a ver un poquito más adelante, que es TensorFlow. Hay otras investigaciones que quizás no tienen mucho que ver con lo que nosotros hacemos, pero han desarrollado arquitecturas de, por ejemplo, redes convolucionales, que es para poder enseñarle a un computador a ver, que hoy en día también son estado del arte. Entonces, en verdad, como que el hecho de que Google dedicara tiempo a esta investigación abrió las puertas a que el mundo se empezara a interesar. El 2014 hay otro producto de Google, Kaggle es una plataforma de competencia de Machine Learning. Está especializada a que personas se dediquen a competir y a hacer competir modelos predictivos en Machine Learning. Que para los que no sepan, Kaggle es de Google. Entonces, el 2014 se logró algo bien interesante, que fue que se hizo muy popular un modelo de Machine Learning que ya hasta el día de hoy es estado del arte en data tabular, que es el XGBoost. Y fue para un problema particularmente complejo y entretenido, que es el Higgs Boson Machine Learning Challenge. Para que no sepa, el bosón de Higgs es como los que los físicos llaman, es como la partícula de Dios, que sería como la encargada de haber generado el Big Bang, en caso de como la partícula inicial que partió todo. Entonces, utilizando información del colisionador de hadrones, ellos, utilizando también técnicas de inteligencia artificial o machine learning, querían también detectar si es que era posible ubicar esta partícula. Entonces, un poco se empezó a dar cuenta que los datos permitían resolver problemas tan, comillas, simples como recomendar una película, hasta problemas tan complejos como encontrar partículas que por años han sido teóricas, pero que en verdad no se ha podido resolver. Finalmente, el 2015, yo creo que está uno de los hitos más importantes por los que hoy en día hay tanto hype, que es el tema de la liberación de TensorFlow. Para los que no sepan qué es TensorFlow, TensorFlow es un framework de desarrollo de redes neuronales que fue creado en el tiempo del proyecto de Google Brain. Y esto fue creado de manera interna para que Google investigara, pero en 2015 ellos decidieron liberarlo bajo licencia libre, código abierto a todo el mundo. Hoy en día obviamente existen otros tipos de frameworks también, como PyTorch o Café o MXNet o cosas como el estilo, pero TensorFlow al final fue un paso súper importante en el que Google dijo, ¿sabes qué? Hoy en día cualquier persona puede hacer inteligencia artificial, cualquiera puede trabajar con redes neuronales, por lo tanto, si ustedes quieren hacer uso de sus datos, aquí nosotros les ayudamos con esta herramienta para que cualquier persona pueda hacerlo. Entonces, hay yo me acuerdo cuando esto pasó, fue súper como, oh, ¿verdad? Yo voy a poder hacer los mismos modelos que Google. Sí, no, o sea, hay algunos modelos que en verdad jamás los vamos a poder hacer. Hoy en día el modelo más grande que se ha hecho fue un modelo que creó SpaceX, que es una red neuronal, la GPT-3, que tiene como 600 mil millones de parámetros, que creo que ocupa como la energía de 3 plantas hidroeléctricas para poder funcionar, para poder entrenarse. Obviamente eso no lo vamos a lograr. Pero, por ejemplo, hay una cosa súper interesante que en el 2012 Google publicó un paper que se llamaba algo así como ¿cuántos computadores se necesitan para diferenciar un perro de un gato? 16.000. En ese paper, obviamente, explicaban que en Google ocuparon 16.000 computadores para poder entrenar una red neuronal que pudiera discriminar fotos de perros y de gatos.
Hoy en día, ese problema uno lo puede resolver en el computador de uno. Entonces, en 8 años, en verdad, la tecnología ha crecido exponencialmente, y también la disponibilidad de esa tecnología. O sea, hoy en día, de nuevo, lo que ellos hicieron con 16.000 computadores, hoy en día yo lo puedo hacer en mi laptop sin ningún inconveniente. ¿Ya? Eh, Todas estas cosas al final terminaron un poco abriendo los ojos de las empresas y dijeron, oye, ¿sabes qué? Parece que nosotros tenemos un montón de datos que están durmiendo ahí en nuestra base de datos, nunca sabemos qué hacer con ellos, y aquí tenemos varios ejemplos en los que en verdad, pues son ejemplos de éxito, en los que explotando los datos, tomando decisiones a través de ellos y también creando herramientas basadas en ellos, en verdad le está dando súper buenos resultados. ¿Ya? Entonces, probablemente es algo que nosotros también tenemos que subirnos al barco de eso. Si les interesa aprender un poco más del valor de los datos, hay un documental en Netflix súper bueno que se llama el Dilema de las redes sociales, que está un poco basado en las redes sociales, pero igual habla de frentón con el valor que hoy en día tienen los datos y el poder que tienen un poco para controlar la realidad. No para meterle miedo a nadie, pero obviamente al final los datos son la manera en la que nosotros entendemos el mundo. Por lo tanto, si nosotros controlamos eso, ahí hay una correlación un poco peligrosa y que hay que tener en ojo. ¿Ya? Como les decía, dado que las empresas están sumamente enfocadas en extraer valor de los datos, es que obviamente empiezan a aparecer malas prácticas, ¿ya? Siendo la primera de ellas una práctica como que dice, bueno, ¿y a qué debería hacerle caso? ¿Debería hacerle caso a lo que me dicen los datos? ¿O debería entonces confiar en mis instintos? Hoy en día, o en mi sentido, hoy en día eh, muchas grandes empresas que han funcionado por años de cierta manera, que un poco se suben al tren del data science por moda más que por necesidad, todavía siguen pasando por estos problemas. A mí me pasó una vez trabajando con un equipo en el que me decían, Alfonso, mira, queremos hacer un modelo predictivo para este producto, que es nuestro producto estrella. Y dije, ya, perfecto, pero como que hay pocos datos de eso, o sea, es nuestro producto estrella, pero como que no hay muchas transacciones, como que no hay mucha información al respecto. Dijo, no, no, si creen, no, esto es nuestro producto estrella. Entonces yo les dije, bueno, ¿qué pasa si revisamos un poquito a ver si realmente es el producto estrella? Y claro, haciendo una revisión rápida a la base de datos nos dimos cuenta que en verdad no era para nada el producto más vendido y por lejos tampoco era el producto que daba más rentabilidad. Pero dentro de la cultura de la empresa estaba tan metido en la cabeza de que, verdad, nosotros tenemos que vender este producto porque esto es lo que, verdad, nos mantiene vivo, lo que nos da sostén, lo que nos da rentabilidad en el tiempo, entonces tenemos que vivir de eso, y la verdad es que no era así. Entonces, muchas veces pasa de que el hecho de que aparezcan los datos va a dejar en evidencia, bueno, ¿a quién le voy a creer? ¿A los datos o a lo que mi guata me dice? A lo que yo creo que pueda pasar. ¿Ya? Otra segunda mala práctica es que piensan que una empresa con problemas entonces va a aplicar inteligencia artificial y va a solucionar todos los problemas. Y eso tampoco es cierto. La inteligencia artificial hoy en día está muy, muy, muy avanzada con respecto a hace 20 o 30 años, pero está lejos de ser perfecta, está muy lejos de ser perfecta. Y es como chiste, pero todavía pasan este tipo de cosas donde tengo un modelo de detección de objetos y a un gato lo muestra como un perro. O sea, eso va a pasar. Y en la vida real, los modelos que nosotros implementamos, por ejemplo, de ventas, de propensión, de recomendación, todavía se equivocan. ¿Eso quiere decir que tenemos que dejar de utilizar los datos porque tienen un grado de error? No, no. De hecho, esto siempre ha sido así. Hay una cita bien célebre de un estadístico que se llama George Box, perdón, y él decía, todos los modelos están incorrectos, pero algunos son útiles. Y es verdad, o sea, los modelos se equivocan, las inteligencias artificiales se equivocan. El problema es que nosotros tenemos que ser capaces, o el tema es que nosotros tenemos que ser capaces de lidiar con ese error, y si es que nosotros lo podemos controlar, efectivamente pueden ser bastante útiles y pueden dar bastantes beneficios. ¿Ya?
Una típica que también pasa es que, bueno, ahora que tenemos inteligencia artificial, la oportunidad para poder reducir personal, porque una persona que haga una inteligencia artificial o un data scientist que se encargue de todos nuestros modelos se va a encargar de todos los procesos de nuestra empresa. Entonces podemos eliminar varios trabajos. La verdad es que tampoco es así. El trabajo con datos es bastante arduo y se requiere, a pesar de tener herramientas que trabajan con millones y millones de datos, igual es súper bueno trabajar en equipo, porque de verdad puede ser bastante frustrante tratar de encontrar alguna respuesta en los datos, porque como son tan masivos, pueden pasar días, horas, semanas, no sé, en la que uno de repente no encuentra nada. De repente uno le dan una tarea de generar un modelo predictivo y no predice, y no funciona. Y eso es muy normal, pero hay que responder. Entonces, ojo con eso, porque el hecho de que aparezca la inteligencia artificial de partida da tranquilidad que no va a reducir o no debiera reducir empleos, sino que debiera generar más, porque son tantos los datos que nosotros tenemos que en verdad necesitamos más personas que puedan hacer uso de ellos. Una práctica también súper común que se da es el tema de disfrazar los modelos, las inteligencias artificiales con reglas de negocio. A mí me pasó de que, no me siento muy orgulloso de eso, pero una vez me pidieron armar un, pidieron un modelo, pero no teníamos tiempo para armar un modelo. Entonces generamos una metodología, en verdad, para poder encontrar un tipo de clientes que eran similares a otros. Y el tema es que ese modelo se empezó a volver, o sea, no era un modelo, es que le decían modelo, era una metodología nomás, pero súper simple. Se empezó a popularizar y le empezaron a llamar el modelo de clones, el modelo de clientes clones. Y lo empezaron a pedir en todas partes porque era fácil, porque era sencillo y porque entregaba resultados. Yo la verdad nunca supe si los resultados eran buenos, eran confiables, lo que sea. Pero pasa de que las empresas como quieren resultados rápidos, de repente caen en estas cosas. Po. Ah, mira, no sé lo que es, pero chao, lancémoslo y pongámosle un nombre bien marquetero y que haga la pega. Entonces, ojo con eso, porque también no es una buena idea. Y finalmente es como que esto también me ha pasado, uno realmente puede manipular los datos para decir lo que uno quiera, ¿ya? O sea, si uno trabaja los datos, siempre puede salir con las conclusiones que uno quiera. Un ejemplo de esto, siempre el famoso informe Big Data que salió el año pasado, y siempre lo nombro, porque no sé si se hizo mal o se manipuló, la verdad no estoy, no me interesa juzgar por qué, pero hay que ser responsable con lo que uno dice, porque al final, dependiendo de los datos, uno puede decir lo que quiera. En este caso, no sé, porque los K-pop eran los responsables del estallido social. ¿Puede ser cierto o no? No lo sé. Yo creo que no, la verdad. Pero el tema es que hay que ser cuidadosos porque es muy común caer en estas malas prácticas por el hecho de que queremos estar a la vanguardia, de que queremos ser parte de la transformación digital, que son estas típicas palabras que hoy en día están de moda. Entonces, una cosa también que yo siempre digo es un gran poder conlleva una gran responsabilidad, especialmente si nosotros trabajamos con datos. Entonces tenemos que ser responsables de nuestras conclusiones, de cómo los trabajamos. Ojo que también normalmente uno trabaja con información sensible o privada, por lo tanto hay que hacerlo con sumo cuidado. Entonces, una vez que tenemos claro de que hoy en día todos se quieren subir al trencito de la transformación digital, de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial, de los modelos predictivos, como quieran llamarle, ¿cuál es el rol de un científico de datos? ¿Y por qué es importante en ese sentido que hayan científicos de datos? Uno, el rol principal de un científico de datos siempre va a ser extraer valor de los datos, ¿ya? Como les decía, siempre por muy grande o por muy chica que sea nuestra empresa, siempre va a haber datos. Si yo tengo un retail, voy a tener millones y millones de transacciones, pero si yo manejo un negocio chiquitito de la esquina, probablemente yo voy a tener las boletas de todas las personas que me compran, el cuadernito de las anotaciones, de los fiados. Siempre hay información, siempre hay cosas que yo puedo utilizar para poder extraer valor de ellas. Pasa también de que hoy en día muchas empresas tienen tal envergadura que en verdad no conocen muy bien lo que hacen. Por lo tanto, no sé, si pensamos en un retail no necesariamente sabe lo que vende, no tiene a veces muy claro, yo diría varias veces, muy claro qué productos son los que la gente más prefiere, y siempre tienen como un propósito el hecho de tener un mayor margen de ganancia. Por lo tanto, en este caso, el rol de científico de datos va a ser aprovechar los datos que tienen,
ojo, de manera responsable, para poder generar procesos más eficientes, ¿cierto? Procesos más eficientes me refiero de abaratar costos, pero también vender eh, ¿cuál es la palabra? Abastecerse de los productos que efectivamente se venden y no de los que nadie compra, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, Hoy en día la tecnología, como dije, está más disponible que nunca, por lo tanto también es rol del científico de datos hacer uso de la tecnología disponible. Hoy en día las GPU, que son las tarjetas gráficas, son, a pesar de que están caras justo en este mes, y un poco stock, pero son disponibles. Todo el mundo puede tener acceso a eso. ¿Por qué hablo de una tarjeta gráfica? Las tarjetas gráficas hoy en día son el principal motor de cálculo que tiene un computador en términos de inteligencia artificial. Por lo tanto, normalmente es súper bueno tener una tarjeta bien potente si uno se quiere dedicar a las redes neuronales, por ejemplo. Eh, También los procesadores multinúcleo, hoy en día casi no existen computadores de un núcleo, al menos tienen dos. Entonces, el hecho de tener muchos núcleos quiere decir que pueden hacer muchos cálculos cada vez más complejos, por lo tanto pueden lidiar de manera rápida con grandes cantidades de data. Entre más núcleos, mejor. Y finalmente también todo lo que es la tecnología cloud pone a la mano todo el tema de la disposición de clústeres de computadores, ¿cierto? El clúster de computadores son grupos de muchos computadores que se dedican a una tarea, y como son muchos computadores podemos combinar, ¿cierto?, el poder de cómputo que cada uno de ellos tiene. Eh, Ojo con la parte de la tecnología que también pasa mucho, tengo que aprovechar de mencionarlo, de que las empresas de repente piden armar un equipo de data scientists y están trabajando con laptop, sin mucha memoria, sin un buen procesador. A mí me pasó también de que me pasaron, por ejemplo, un laptop. De partida, un laptop no es una buena idea para hacer ciencia de datos porque se calientan y entonces no queremos echar a perder muchos laptops. Yo ya eché a perder uno el año pasado. Eh, entonces, por ejemplo, te pasan un laptop, pero no te pasan con suficiente RAM, con un buen procesador, con una tarjeta gráfica de mentira. A mí me pasaron, por ejemplo, una tarjeta gráfica que estaba eh, era pero absolutamente obsoleta, de hecho no es ni siquiera compatible con cosas como TensorFlow. Memoria tenía 32 GB de RAM, pero era de 1000 MHz de velocidad, lo cual quiere decir que en verdad corren extremadamente lento, entonces no me servía mucho. O discos duros que realmente no son los ideales, que tienen mucha capacidad, pero no son rápidos en el tema de lectura y escritura de datos. Entonces, ahí hay que tener ojo también de que como científicos de datos también tenemos que ser responsables en la tecnología que utilizamos, porque también pues, no podemos estar prometiendo grandes resultados si no tenemos acceso a hardware de calidad en ese sentido. Y por último, el rol del científico de datos va a ser implementar lo que está de moda también, que es la inteligencia artificial, machine learning, deep learning, como quieran llamarle, porque al final las empresas están buscando también hacer alarde un poco de que nosotros somos una empresa de vanguardia porque nuestros modelos son los que nos dicen qué hacer. Entonces, eso es como que te da un plus. Una cosa que quería contarle, como ya para ir terminando, el tema de que la ciencia de datos hoy en día, si bien se ve como algo novedoso y algo espectacular, que todos nos queremos subir, la verdad es que no es algo nuevo. La ciencia de datos no es nada más que utilizar el conocimiento que, por ejemplo, todos podemos tener, pero a una escala mayor. Entonces, no sé cómo será en su caso, pero cuando yo era chico, yo vivía acá en Viña, en un barrio donde teníamos el típico negocio de la esquina, el almacén de barrio, ¿ya? Nosotros le decíamos el negocio. Y el negocio siempre funcionaba súper bien, le iba bien, y siempre me llamó la atención por qué funcionaba así. Y la verdad es que funcionaba porque la gente que se dedicaba a manejarlo, el típico vecino que era el dueño, conocía muy bien su negocio. Y eso al final tiene muchas similitudes con lo que, por ejemplo, nosotros podemos entregar a través de la ciencia de datos. Voy a hacer un ejemplo que está un poco ligado a lo que he estado trabajando en el último tiempo, pero por eso utilizo el almacén de barrio. Por ejemplo,
El dueño del almacén de barrio sabe cuánto y cuánto comprar nueva mercadería. E increíblemente sabe qué meses son buenos, qué meses son malos, cuándo le va a ir bien, cuándo le va a ir mal, como que controla todo eso. En ese sentido, si nosotros escalamos esto a un nivel mayor, lo que está haciendo este dueño del almacén es un análisis descriptivo. O sea, él entiende qué es lo que está pasando en su negocio, entiende quiénes compran, cuánto compran, qué meses compran, qué es lo que compran. Entonces, de esa manera, al mantenerse informado de todo lo que está pasando dentro de su negocio, obviamente él puede tomar buenas decisiones. Eso mismo nosotros lo podemos llevar a una gran empresa por medio de, por ejemplo, el análisis de datos. El dueño del almacén, por ejemplo, sabe quiénes son los vecinos nuevos, ¿cierto? A veces son un poco cucuchentos, entonces sabe que llegó alguien nuevo. Entonces, por ejemplo, esto lo podríamos escalar a un modelo de captación, ¿cierto? El modelo de captación es más que nada como proveer de clientes nuevos o de repente tener buenas ofertas para los que son los clientes nuevos. El dueño del almacén de barrio, por ejemplo, sabe que si llega alguien nuevo, probablemente tiene que tenerle productos de limpieza porque van a querer llegar a limpiar o, no sé, pues, típico, nos traen confort, entonces uno necesita confort siempre cuando se cambia para poder ocupar el baño, cosas así. También está súper claro los clientes que se van, ¿cierto? Si alguien se va, tiene que estar súper atento a que yo me tienen que haber pagado todas las deudas, todos los anotaditos del fiado que tienen. Entonces, eso, por ejemplo, escalarlo sería, por ejemplo, un modelo de fuga, saber qué clientes son los que se van a ir y poder predecir cuándo alguien se va a ir. El dueño del almacén tiene súper claro cuáles son los vecinos que pagan y cuáles son los que fían, ¿cierto? Siempre tienen un cuadernito ahí en el que van anotando quién le debe, quién no le deben, y es súper raro el cuadernito porque anotan un puro número, pero saben quién es, saben cuándo fue, saben quién no le ha pagado todavía. Entonces, esto de acá es claramente una segmentación de clientes. El, el dueño sabe qué clientes se les puede fiar y van a pagar, y a cuáles no hay que fiarle porque si uno les fía, pierde. También, no sé si se han fijado, pero la mayoría de los almacenes también tienen súper a la vista los productos que saben que se venden. El pancito siempre está como a la mano, las bebidas también siempre están a la mano, o los dulces, siempre están como ahí cuando uno va a pagar, está el dulcecito ahí para gastarse el vuelto. Entonces, tienen súper claro esto y esto podría ser como una especie de modelo de recomendación, ¿cierto? Un modelo de recomendación entiende cuáles son los gustos del cliente y a partir de eso recomienda cosas que podrían complementar la compra que alguien ha hecho. Y incluso, por ejemplo, los almacenes del barrio a veces pueden hacer hasta un poco de deep learning. No sé si le ha pasado que de repente están buscando a alguien y dice, oye, ¿ha visto tal vecino? ¿Sabe dónde está? Bueno, esto sería como, por ejemplo, un modelo de detección de objetos. El dueño del vecino, por lo menos en mi barrio pasaba, que uno preguntaba por tal vecino y siempre sabía dónde estaba, sabía el cagüín de la última, entonces les podía dar la información que ustedes necesitaban cuando querían encontrar a alguien. ¿Ya? Entonces, si se fijan, la ciencia de datos puede resolver problemas tan sencillos como lo que pasa a través de un almacén de barrio, pero a escala, cuando hay mucha información de fondo. ¿Por qué doy estos ejemplos más relacionados con el tema de las ventas y el retail? Porque lamentablemente es como los campos en Chile donde más se ha masificado. Hoy en día, debo decir que a mí me da un poco de lata, pero donde más trabajo hay es para las empresas que quieren aumentar su margen de ganancia. Con plata vale el monito, entonces, en verdad, generalmente la ciencia de datos está enfocada en ese tipo de en ese tipo de rubros. Me encantaría, en verdad, que por ejemplo, se aplicara la ciencia de datos a rubros más sociales o que tengan que ver con más relacionados a la medicina o cosas por ese estilo. Pero lamentablemente todavía estamos falta para eso. Y espero que pronto podamos generar investigación o resultados entretenidos y útiles, en verdad, para los chilenos, por ejemplo. Entonces, una vez que entiendo que parece que puedo aplicar ciencia de datos en todas partes, parece que los cientistas de datos, los científicos de datos están siendo buscados en todas partes, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, lo importante ahora es poder capacitarse. Como les conté, la ciencia de datos es un rubro que crece a paso agigantado, cambia muy rápido, muy rápido.
Entonces hay que estar siempre estudiando y estar actualizado, ¿ya? Para eso, un poco yo defino dos corrientes, una más formal, otra más informal. Dentro de la parte formal defino como cuando hay un compromiso de tu parte porque estás, no sé, en una institución que imparte o hay plata de por medio, por decirlo de una manera, para poder capacitarte. ¿Ya? Está, por ejemplo, los pregrados y los posgrados. Hoy en día, bueno, cuando yo partí no habían entidades para aprender ciencia de datos, pero hoy en día están apareciendo las primeras carreras de Data Science, entonces es una buena oportunidad para poder capacitarse y en verdad llegar a trabajar sabiendo, porque de verdad que hay muchos Data Scientists que no sabe lo que está haciendo y que no está con las competencias necesarias. Por ejemplo, Data Scientists que no saben programar. Eso para mí no lo entiendo. Eh, entonces, tomar algún tipo de diplomado, magíster o doctorado, creo que el doctorado todavía no estamos ahí en ciencia de datos, pero ahí hay uno que otro programa por ahí. Pero si no fuera, ¿cierto? En el extranjero, que bueno, con el COVID está complicado. Y si no, si es que no queremos irnos por un camino tan duro, tan complejo como ese, quizás algún bootcamp o una certificación. Plataformas como Coursera y Udemy permiten estudiar el ritmo que a uno le interese de manera online, o por ejemplo la misma Academia Desafío Latam tiene cursos o carreras, mejor dicho, tanto presenciales, que otras también stand-by, pero online también, en la que en verdad se dedica una gran cantidad de tiempo a meter las manos, entonces uno realmente puede salir con experiencia hands-on, digamos. Y obviamente también existe todo el lado más informal. El lado más informal sería todo lo que tiene que ver con las plataformas online. Por ejemplo, aprovechar plataformas como Datacamp, que en verdad son plataformas sencillas en las que uno va rellenando algunos pedacitos nomás y, y puede sacar por ir aprendiendo a poco. Yo particularmente he hecho muchas certificaciones de Datacamp porque no son difíciles, pero aprendo mucho y es como el motor de inicio para poder seguir investigando. Otra cosa también que hay que aprovechar es plataformas como YouTube. YouTube en verdad está, no sé, por ejemplo, están las clases completas del profesor Andrew Wang en Stanford o de Andreas Müller en Columbia. Están enteras, todas, todas, todas. Entonces, si uno que realmente quiere aprender de gente que tiene mucha, mucha expertise en eso, es tan fácil como meterse a YouTube y, bueno, hay que aguantarse 20 clases de 1 hora y de 2 horas. Entonces, hay que ponerle ganas, pero se puede. O de repente hay opciones como Meetup, que son opciones en las que uno de repente puede ir a escuchar a alguien que quiere presentar lo que sabe y dependiendo del grado de atención que tú pusiste también es lo que quiere aprender. Y finalmente, quizás la más informal, pero que yo creo que también añade mucho valor para poder estar a la vanguardia, el tema de los blogs o los tutoriales que de repente aparecen en internet. Hay que tener ojo porque hay de todo. Yo he visto muchos blogs de gente que copy y pega lo que alguien más puso o que dice lo que tú quieres escuchar nomás. Pero también hay otros que son bastante serios. Entonces ustedes buscan en portales como Medium, Towards Data Science, Analytics Villa o el mismo Kaggle, que en Kaggle ya son cosas un poco más avanzadas o bastante más avanzadas. Uno en verdad puede aprender mucho. Pero el tema es que mi recomendación siempre es más que, o sea, es importante leer, es importante estudiar, pero codiar, o sea, meter las manos al código, trabajar en tus propios proyectos, por más muy sencillos que sean, porque uno se da cuenta que al final todo lo que sale como color de rosa y funciona perfecto en un tutorial, a uno le falla todo. Entonces, cuando realmente uno se quiere meter a este tema, en verdad tiene que practicar muchas horas de práctica al final son las que dan la experiencia en este sentido. Eso es lo que le quería comentar hoy día. Po. Entonces, ¿por qué son tan cotizados sus profesionales hoy? Bueno, solamente para resumir, data está en todas partes y está en desuso y probablemente sin explotarla. Dos, tecnología. Hoy en día tenemos la tecnología para poder hacer uso de ello. Y tres, bueno, LinkedIn lo está diciendo, están las ofertas por todas partes, está todo el mundo tratando de autodenominarse data scientist, entonces es súper importante que para poder aprovechar estas oportunidades que están apareciendo, estemos preparados para todo. Así que eso, Tomás, es lo que les quería contar hoy día. Excelente, Alfonso. Oye, muchas gracias por esta exposición.
a mí por lo menos me queda claro que hay la gran relevancia por parte del mercado de muchas empresas es el reconocimiento de preferencias de cliente y hábitos de consumo con distintos mercados, con distintos negocios, que da ahí muy bien un ejemplo como del almacén de barrio, y al final Data Science se emplea mucho para el uso de esta información para facilitar procesos comerciales. Eso es una de las cosas, de muchas cosas interesantes que tienen. Yo les quiero dejar a todos un link en la ventana de chat con el link de la carrera de Data Science de la academia y también de talleres y cursos, que son programas más acotados, que son buenas introducciones a las carreras. Ahí van a encontrar toda la información del programa que tenemos de Data Science. Y tal como les comenté al inicio de la transmisión, bueno, ahora vamos a empezar con la sección de preguntas y respuestas. Ahora ya hay gente que ya está dejando preguntas, así que vamos a empezar al tiro. Vamos a empezar a exponer algunas preguntas en pantallas para que Alfonso las vaya respondiendo. Ya aparte tenemos una de Benjamín hace un rato, aquí la estoy pasando. Dale. Benjamín pregunta: buenas tardes, actualmente trabajo en el mercado laboral. ¿Se puede contar la búsqueda de Data Scientist, lo cual es bien general? Entonces, ¿qué otra forma de perfil o rótulo o nombre podría tener el mercado laboral chileno como para poder abarcar el espectro que el mercado laboral necesita? Esto tiene que ver mucho con procesos de selección, me imagino, a la búsqueda de un trabajo nuevo, quizás. Sí, súper buena la pregunta, Benjamín, porque el término general es Data Scientist, pero existen un montón de sabores distintos que al final cada empresa le coloca un poquito de su parte para hacerlo más atractivo. Entonces, en Chile, por lo menos cosas que yo he visto, analista de datos o data analyst, se utiliza a veces como sinónimo de data scientist, pero oficialmente el data analyst está más enfocado en el tema de realizar análisis, no necesariamente en el desarrollo de modelos, por ejemplo. Otra cosa que de repente he visto que se utiliza como sinónimo, el data engineer o el ingeniero de datos, que formalmente también es la persona que está más encargado de la extracción y de la ingesta de los datos, pero también se utiliza a veces como sinónimo. Otra cosa que he visto también es el BI Engineer. Por ejemplo, en Corner Shop ayer vi uno que se llama BI Engineer o ingeniero de BI o analista de BI, ¿cierto? De BI. Un poco la parte de análisis de los datos generalmente se hace la asociación con la inteligencia de negocio. Entonces, esa es otra manera en la que se nombra. Está el Data Scientist propiamente tal, y hay dos denominaciones que yo no he visto mucho en Chile, que son, por ejemplo, el Machine Learning Engineer, que se puede llegar a entender como una persona que hace Machine Learning, pero la verdad es la persona como más técnica que se preocupa de mantener los modelos desde el punto de vista técnico, o sea, generar toda la plataforma que sustenta el modelo. Y la otra que también he escuchado, pero más afuera, es el tema del Machine Learning Scientist, que el Machine Learning Scientist sería como un Data Scientist, pero que está más enfocado en los modelos predictivos. Entonces, ahí hay varios nombres con los que uno de repente puede abarcar. Hay uno más que también es bien común, que es el Business Analyst. También, a pesar de que no dice data, los Business Analysts también una forma como bien común en la que se refiere también a los analistas de datos. Entonces, ahí hay varias formas en las que de repente uno puede ir buscando oportunidades y dependiendo del área en la que uno se quiera meter, elegir como el apodo que le han ido dando las empresas para postular. Excelente. Oye, están lloviendo preguntas, así que vamos a la siguiente, que tiene que ver un poco con el programa de la carrera. Creo que muy pertinentemente vaya a responder mejor que cualquiera, porque tú eres docente de la carrera. Pero aquí Gabriel pregunta, que trabaja en control de gestión en el banco y siente que la Data Science tiene mucho potencial, pero no se me ocurre de qué forma aplicarlo en el trabajo. Ahí, yo sé que hay cosas muy interesantes que decir ahí. Se inscribe para esto en la carrera. ¿La carrera le dará mejor idea cómo aplicarlo? Ahí. Mira, o sea, la verdad, a mí nunca me ha quedado tan claro el tema de lo que hace un control de gestión, pero hasta donde yo entiendo, perdón si que digo alguna tontera, pero hasta donde yo entiendo son los encargados como de llevar control de muchas métricas que ustedes puedan llevar dentro de la institución, KPI, cosas por ese estilo. Entonces,
Es muy probable que cuando ustedes tengan que calcular eso, probablemente lo tengan que usar una cierta cantidad de datos. Si es muy masiva, entonces probablemente la ciencia de datos te va a ofrecer herramientas como la automatización, la armonización de datos, la limpieza de los datos y también el hecho de poder crear, de poder realizar no esto de manera manual, sino que poder hacerlo a través de código. En ese sentido, si vamos directamente a lo que vemos en la carrera, nuestro foco en la carrera es que ustedes puedan enfrentarse a un set de datos sin importar el tamaño y que no se sientan intimidados, sino que puedan manejarlo, puedan tratarlo de manera adecuada, de tal manera de poder extraer información. En este caso, la información que a ti te importa serían como los KPI. Entonces, probablemente, de hecho, es muy probable que utilizar técnicas de minería de datos te ayuda a poder hacer esto de manera más eficiente y más rápida a través de, por ejemplo, técnicas de programación. Excelente. Ahí, para complementar un poco, porque aquí Gabriel también pregunta un poco acerca de cómo va de la carrera en la academia. La modalidad de las carreras, de todas las carreras del desafío LATAM, es intensiva y activa, es práctica. Entonces, y la idea también siempre todas las carreras terminan con un proyecto final. Esa es la mejor manera de entender cómo vas a poder aplicar esto en tu trabajo, y de todas maneras puedes seguir consultando todos los programas en el sitio web, y también puedes llamar. Nuestro equipo de admisión te va a brindar toda la información que necesites si tienes cualquier duda. Y bueno, vamos a una pregunta de Ignacio, que él ya hace una pregunta más de carácter técnico, especificidad técnica, para quienes no son profesionales especialistas en informática, pero que estamos comenzando a especializarnos en el área del data science. ¿Qué herramientas de background TI concretas nos recomendarías para capacitarnos como data scientists de alto nivel? Ingeniería de software, arquitectura de software, estructura de datos y algoritmos, tecnología de la web, etc. Yo creo que hay un poco de código. No tengo idea. Pero me gusta mucho tu pregunta, Ignacio, porque yo tampoco soy especialista en informática. Como dije, yo vengo de ingeniería civil, en obras civiles. Yo estudié cómo hacer puentes, bombas de sistemas de regadío. Entonces, la verdad es que no tengo idea cómo hacer muchas de las cosas que tú estás mencionando acá. Yo creo que hoy en día, principalmente las cosas que... formalmente, como data scientist, nosotros deberíamos preocuparnos solo de el proceso de los datos, o sea, desde su extracción hasta el consumo final, hasta cómo se va a consumir de manera final. Ahora, toda la infraestructura que sostiene eso no debiera ser pega del data scientist. Digo no debiera porque debiera haber un equipo de DevOps que soporte todo esto, y que en particular van a ser ingenieros de software o ingenieros más especializados en el área TI. Ahora, no por eso significa que nosotros tenemos que entender del tema, porque muchas veces la manera en la que nosotros trabajamos es que nosotros creamos, por ejemplo, la extracción de los datos, un análisis, un modelo predictivo, y eso se tiene que conectar con la infraestructura existente que lo hace en el equipo de DevOps. Por lo tanto, algunas cosas que al menos deberíamos tener nociones son, bueno, trabajar lo más eficiente posible con Python normalmente. Se puede con R también, pero la verdad es que normalmente el lenguaje con el que vamos a tener que trabajar es Python. Entender un poquito de Docker. Docker es como una herramienta para poder, no sé cuál es la palabra, meter dentro de un container todo nuestro modelo y evitar cualquier tipo de problemas de dependencia que pueda tener en el resto. A veces hay que tener un poquito de APIs también. Una API es la manera en la que yo puedo, por ejemplo, responder un requerimiento de una aplicación hacia mi modelo. Por lo tanto, muchos modelos a veces funcionan por medio de APIs. Entonces, entender un poquito al respecto, si bien nosotros no vamos a ser los responsables de crearla o de generarla, hay que entender ese tipo de conceptos. Y quizás también un poquito de front-end, porque hay modelos que pueden ser consumidos de manera más sencilla, de manera más interactiva para el usuario, de manera más amigable para el usuario, si es que nosotros le hacemos una buena interfaz que le permita poder interactuar. No sé, pues si hacemos un modelo de reconocimiento de imágenes,
una pantallita que tenga un botoncito de subir imagen, predecir, alguna cosa así. No tiene que ser muy complicado, pero la idea es que ayude al usuario final a que sea más amigable, ¿ya? Entonces ahí hay varias ideas que yo no las manejo todas, pero uno debería por lo menos tener nociones. Súper. Mira, aquí están saliendo varias preguntas relacionadas a cómo iniciarse si es que uno más o menos relacionado con, no tiene el background como de alguna formación tradicional en informática. Mira, aquí Fernando pregunta, Alfonso, tú hablas de la variedad de ofertas para aprender sobre data science. Si alguien está buscando iniciarse en esto a una edad relativamente avanzada y con cero conocimiento previo, ¿con qué curso o capacitación recomienda comenzar? Oh, yo conozco a un Fernando Parodi, ¿será ese Fernando Parodi? Hay que me responda. Pero, mira, a mí me ha pasado de que he tenido alumnos, y voy a hablar directamente de la academia, alumnos que son recién egresados, que tienen 1 o 2 años de experiencia, y también alumnos que tienen hartos años de experiencia encima. Y la verdad es que hoy en día no es una limitante. Normalmente la limitancia en estas pegas de tecnología se las pone uno mismo, porque al final uno dice, no, yo no estoy en edad de aprender a usar un computador, de aprender a programar. La verdad es que no es tan complicado como uno piensa, y hoy en día existen lenguajes de programación que son bastante, por ejemplo Python es uno que es bastante más amigable para poder aprender. Eh, Ahora, con respecto a qué cursos recomendar para comenzar, yo diría que lo primero, antes que todo, es saber programar. Y hay varias herramientas para poder hacerlo. Code Academy es una, Datacamp es otra. ¿Por qué? Porque si por último yo no sé nada más, si no sé matemática, no sé probabilidad, no sé herramientas de diseño de software, el hecho de saber programar ya te va a abrir muchas puertas, porque de verdad automatizar una planilla Excel ya entrega mucho valor. Entonces, eso no podría ser como una primera aproximación. Ahora, si ya te sientes más cómodo con el tema de las probabilidades, de las matemáticas, quizás meterse un poquito en el análisis de datos. Otra cosa que de repente para las personas que son más artísticas, que tienen más talento con el tema de los colores, la estética, dedicarse a la visualización. O sea, visualización no hay que saber mucha teoría de fondo, generalmente hay que tener buenos principios de cómo mostrar datos. Y eso tiene que ver mucho con entender cómo se muestra una variable categórica versus una variable numérica, o cuáles son los colores que yo quiero mostrar para que esto se vea atractivo a mi ojo. Entonces, en verdad, la ciencia de datos es tan amplia como para abarcar todo tipo de perfiles, a pesar de que tú no seas informático. Bueno, pues para seguir complementando, una de las premisas de Desafío Latam es que no hay un punto determinado en el cual uno puede iniciar. El perfil de los estudiantes es bien variado. Hay personas que son estudiantes recién egresados de cuarto medio, hay gente que después de estudiar una carrera en alguna universidad decide también estudiar uno de los bootcamps de Desafío Latam. Hay gente que tiene años de experiencia en rubros que pueden o no estar relacionados con tecnologías de la información y deciden por motivaciones profesionales y también personales dar un vuelco para encontrar un camino nuevo a su carrera. Así que cualquiera puede estudiar, no importa cuál es la experiencia, si tiene mucha experiencia en algo o no, si es algo relacionado. Así que eso. Esa es la razón por la que estamos haciendo este ciclo informativo. Queremos motivar a toda la gente que tenga algún interés de estudiar algo relacionado a tecnología de la información, que se atrevan nomás. Bueno, aquí ya Carolina Sáez pregunta un poquito ya más de tu experiencia. Si nos podrías mencionar cómo comenzar en esta área de acuerdo a lo que tú has vivido, dado que tú no estudiaste como una carrera formalmente de TI. Sí, bueno, en mi caso igual tenía algunas cosas que obviamente no eran las mejores, pero me ayudaron un poco a partir. Yo igual sabía programar un poquito
A nosotros en la universidad nos enseñaron a programar en Pascal, que es un lenguaje más añejo que 8, pero igual sabía un poquito, entendía un poquito de concepto, me manejaba igual un poquito con programar en planilla Excel con VDA, entonces eso, yo creo que el hecho de programar ya abre hartas puertas. Programar, no piensen como que ustedes van a programar el próximo Terminator, sino que programar se refiere solamente a automatizar algo, o sea, algo que yo antes tenía que hacer paso 1, 2, 3, 4, ahora yo voy a tener algo automático que va a reciclar el paso 1, 2, 3 y 4 de manera automática. No es tan difícil. De hecho, no es difícil, es solamente ser ordenado en poder descomponer instrucciones en un código. Es solamente eso, entonces no es complicado. Y después, otra cosa que me ayudó harto es que a mí me gustan mucho las matemáticas. Entonces, especialmente para la parte de modelos predictivos, la matemática es bien dura, bien cabezona, y eso me ayudó harto porque tenía una buena base de la universidad. Pero después ya viene el tema de leer. Hoy en día, de nuevo, no hay carreras universitarias formales y es súper bueno que estén apareciendo estas instancias como bootcamps para poder aprender y empezar en el área. Entonces, no hay que tener miedo a no saber, porque hay mucha gente que no sabe, y esa es una de las cosas que queremos eliminar, estas brechas de gente que en verdad le tiene miedo a la tecnología, y aprovechar los recursos que les mencioné, vlogs, YouTube. Yo en verdad, en mi inicio de Google, ¿cierto? A mí me aparecen todas las últimas tonteras que están pasando, y no siempre las leo todas, pero en verdad siempre me aparece, no sé, lo último que ha pasado en Ubuntu tengo ahora, o cómo utilizar estadística bayesiana para dormir más. Bueno, no sé qué tiene que ver eso. O, por ejemplo, me salen unos artículos de GPU. Entonces, al final, solamente el hecho de ver algunos títulos de lo que te va a ir apareciendo ahí en tu celular, te puede ir ayudando a mantenerte al corriente de qué es lo que está pasando, y cuando te interese algo, yo por lo menos lo que hago es buscar siempre tutoriales en YouTube. Siempre hay un chiquillo de India que sabe más que uno, así que puede aprender harto de eso. Está lleno. Alfonso, aquí Kevin hace una pregunta un poquito acotada, pero tiene que ver con la empleabilidad después de que uno estudia un bootcamp. Kevin pregunta, ¿cómo conseguir esa primera oportunidad? Él actualmente está estudiando con nosotros en Desafío Latam. Una de las cosas que yo creo que en particular es útil para la ciencia de datos es que hoy en día no existe el ingeniero en ciencia de datos salió de una universidad. No existe. Hay algunos magíster, sí, pero están recién en su primera o segunda generación salida. Entonces, la verdad es que las empresas no pueden llegar a exigirte un grado universitario en ese sentido. Probablemente en el futuro sí, entonces hay que prepararse. Pero sí, yo diría que hoy en día una de las cosas que igual tiene que pesar, y si es que no pesa, entonces yo diría desiste un poco de esa empresa, es el tema de, por ejemplo, tu experiencia. Y la mejor manera de mostrar tu experiencia, por ejemplo, a través de un portafolio. Es súper bueno tener una paginita web que demuestre un par de códigos de cómo programas, algunos problemas que has resuelto, si sabes hacer modelos, mostrar uno que otro modelito que uno tenga. Entonces, realmente demostrar que lo que tú dices que sabes es cierto, ¿ya? Eso es lo primero. Lamentablemente, eso sí pasa, de que hoy en día igual se piden algunos títulos, en el sentido de que siempre dicen, se requiere data science, que sea informático industrial o carrera afín. Siempre dicen lo mismo. Entonces, hay veces que ese título va a ayudar. Si tú lo tienes, ya es como un plus, y el hecho de pasar por un bootcamp donde cuando tú puedas demostrar, ¿cómo se llama? De manera patente lo que tú sabes hacer, es súper bueno. Ya que estudias, por ejemplo, en la carrera de Desafío Latam, no sé, el hecho de todos los desafíos que uno hace, ahí hay un montón. Si ya llegaste, por ejemplo, a la carrera, al módulo de Machine Learning, uno hace un modelo por clase. Ya ahí tenéis un montón de cosas para demostrar que tú sabes que puedes hacer. Entonces, armar eso en un portafolio ya demuestra que tú tienes una capacidad de que muchas otras personas que se llaman data scientists no tienen. Entonces, ahí hay un tremendo plus que se puede ofrecer por el hecho de estudiar acá. Bueno, Kevin, yo también quiero agregar de que
eso considera lo que te comenta Alfonso, de que en cada módulo se prepara un modelo que puede sumar a un portafolio. Las carreras también incluyen un proyecto final, siempre tratando de llevar a la realidad todo lo aprendido, y ese también es un muy buen proyecto que puedes sumar a tu portafolio. Dame un segundo, que quiero un poquito hablar de ese del proyecto final, se me había olvidado. El proyecto final es súper interesante. A mí me ha tocado estar en dos proyectos finales y realmente los proyectos, una de las cosas que me sorprendió, no es data de juguete, no es data de mentira, están solucionándose problemas reales y de verdad han aparecido problemas súper interesantes que de hecho a algunos alumnos que han presentado le ha llevado incluso a negociar con algunas entidades acerca de, oye, mira, está súper interesante el trabajo, me gustaría ahondar un poco más. Entonces, se me había olvidado, pero es un tremendo punto que dice ahí Tomás. Bueno, esos proyectos finales, algunos han sido parte de nuestra actividad de Hack Show, que es donde exhibimos los proyectos más destacados, y son problemas reales y lo abordan para solucionarlos de forma muy interesante. Y este evento también es una vitrina a parte del mercado, que también incluimos jurados que vienen, son directores de entidades muy importantes. Sí. Así que por ese lado hay forma de poner en vitrina todo lo que uno aprende. Kevin, vamos a tener una charla relacionada, vamos a tener un ciclo de wiki relacionado a la empleabilidad. Eso te lo recomiendo, eso va a ser el viernes 29. Lo va a hacer Rafael Reyes, el líder de empleabilidad de Desafío Latam. Él va a compartir precisamente varios tips y buenas prácticas al momento de buscar pega. Así que anda atento a todas las publicaciones que hagamos en redes sociales. Vamos a estar dando todos los detalles de las fechas y horas y los temas de los ciclos de wiki. Démosle, Alfonso, a una pregunta más. Dale. A ver, si no está tan... Gino pregunta, eso como una comparación entre distintas disciplinas. Me imagino que en Data Science tiene una empleabilidad más acotada que otras profesiones TI, como el desarrollador full stack, pero a ver si comparándose con otro podría ser primo. No sé la respuesta. Yo, en mi opinión, yo creo que la ciencia de datos no está en la industria al nivel de un empleo TI, en el sentido de que se consideran áreas separadas. En general, un empleo full stack, como dices tú, va a estar más del lado TI, y yo siento que la ciencia de datos va más para un lado de negocios. A pesar de que uno tiene que conocer mucha tecnología del lado de la tecnología de la información, se suele llevar a un departamento más de negocios. Normalmente, de hecho, en las divisiones que se hacen en la empresa, casi nunca en el mismo departamento está el departamento de TI con el departamento de Data Science. Son una parte. La ciencia de datos generalmente está más relacionado al rubro del negocio. O sea, si yo, por ejemplo, trabajo en la industria farmacéutica, por ejemplo, probablemente yo voy a estar generando análisis de datos de medicamentos o haciendo recomendaciones de medicamentos o análisis de ese estilo, mientras que probablemente un desarrollador full stack en el área de TI va a estar encargándose, no sé, del sitio web o de alguna aplicación que tenga la empresa, pero no necesariamente relacionada con la ciencia de datos. Por lo tanto, si bien ambas son carreras que requieren de habilidades tecnológicas, yo creo que en la industria, por lo menos, son departamentos independientes. Entonces, no es como que estén compitiendo quién mejor, un ser full stack o ser data science. No, los dos son súper buenas carreras, solamente que en campo un poquito distinto. Perfecto. Oye, Alfonso, disculpa, que sabes que Gerardo aquí está viene preguntando algo y me gustaría darle como la última que la está pidiendo. Dale. De cierta preparación técnica para enfrentarse a Data Science. Si no está tan bien en programación, ¿recomiendan fortalecerme en esta área y después tomar la carrera de Data en Desafío Latam? ¿O en la misma carrera podré fortalecerme? Sí, las dos. Siempre es bueno por tu parte, pero lo bueno que tiene la carrera de Data Science es que parte con un módulo de introducción a la programación en Python. Si bien es una excusa para enseñarte Python, yo diría que es mejor una excusa para enseñar a programar, que no es lo mismo. Uno puede programar incluso con lápiz y papel, pero la verdad es que la programación yo creo que es fundamental para la ciencia de datos. ¿Por qué?
porque hoy en día la cantidad de datos que uno tiene que analizar son demasiados para poder hacerlo de manera manual. Por lo tanto, la mayoría de las veces estos procesos se tienen que automatizar. Entonces, si uno no se maneja en programación, hay que fortalecerse. Pero créeme que en ese sentido como que están cubiertos porque la carrera dijo, oye, es importante, por lo tanto tenemos que asegurarnos que si saben bien, pero si no saben hay que darle un empujoncito y ayudar en eso. Y a mí me ha pasado que, bueno, ayer me contaron que algunos alumnos, según yo nunca me di cuenta, porque eran súper buenos, pero me dijeron, no, pero yo cuando llegué no cachaba nada de programar y toda la cuestión, y ahora, pucha, me veis que ya estoy haciendo un montón de cosas. Entonces, uno ve la evolución y en ese sentido la academia te apoya en el sentido de dar material y clases y un módulo dedicado para poder reforzar esa parte, que es fundamental. Excelente. Bueno, espero que hayamos podido resolver todas las dudas. Ya tenemos que ir cerrando. Yo antes de cerrar quiero dejarlos invitados también al ciclo de mañana. Es dedicado al marketing digital. Son fundamentos, conocimientos fundamentales para marketing digital. Vamos a ver junto a Génesis Finol, una especialista de marketing digital y de social media, acerca de cuáles son las métricas relevantes, cómo diseñar estrategias en función a lograr crecer algunas métricas, cómo elegir ciertos pasos a tomar. Así que los dejo invitados también al ciclo de mañana y al ciclo de la semana siguiente. Estén atentos, vamos a estar publicando la información de las distintas jornadas. Y bueno, Alfonso, te agradezco nuevamente tu tiempo en nombre de la Academia de Sofía Latam y también en nombre de los asistentes. Ya tenemos que ir cerrando, pero fue tremenda jornada hoy día. Había harto registro a esta jornada, así que espero que toda la gente haya podido salir contenta. Aquí, bueno, en el chat te lo están agradeciendo también, así para no dejarlo pasar. Y bueno, eso. Muchas gracias, Alfonso, y nos vamos despidiendo ya de todos los asistentes, pero que podamos tener otra jornada similar luego. Ahí vamos a estar trabajando juntos. Cuando quieran, me avisan nomás. Ya, que estén muy bien, tengan muy buena tarde todos y todas. Chao, chao. Chau.